Egunon, 23 de enero de 1998. En el marco del escándalo Levinsky, el presidente estadounidense Bill Clinton, ante la televisión nacional, niega haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, expasante de la Casa Blanca. Este fue el momento clave que dijeron que, bueno, pues ha mentido. Como Tricky Dick, ya saben, Dick Nixon, Richard Milhouse Nixon, mintiendo sobre el robo del Watergate, y este miente sobre una comida de bajos en el despacho Oval de la Casa Blanca. ¿Es lo mismo? Pues evidentemente no. Una cosa es lo de Richard Nixon y otra esta cosa de Bill Clinton. ¿Y por qué es distinto? Pues primero porque, y para esto referencio el libro de Woodward y Bernstein, no la película, el libro, Todos los hombres del presidente, en el que encuadra la operación del Watergate como la guinda de una cuestión destinada a destruir a cualquier candidato del Partido Demócrata, a cualquier miembro del Partido Demócrata que se quisiera postular no solo ya a la presidencia, sino al Senado, a la Cámara de Representantes, a gobernador, a cualquier puesto superior a ordenanza de un hotel, a cualquier puesto público. Y eso se ve sobre todo en la parte que no entra dentro de la película de Alan J. Pakula del año 76. Es decir, en la parte final del libro. Bill Clinton, ¿qué hizo? Pues una tontería que dañaba su matrimonio, dañaba a su persona, pero que estaba forzada, aparte de por estas cosas que tuvieron muchos presidentes, esto de el relleno de la soledad, porque al final, como pasa a muchos otros jefes de Estado, pues tienes muchos momentos en los que estás solo. Y esos momentos de soledad y de estío lo rellenas de cualquier manera, y una de las posibles, sobre todo antes de Internet, de la difusión de Internet o de la difusión de las plataformas de streaming, bueno, pues todo esto que distribuye entretenimiento más fácil. Pues antes de todo esto, pues una de las formas más fáciles de entretenimiento era con otro ser humano, darse calor humano. Y esto han caído en ello muchos presidentes, como por ejemplo, pues la entrada Monroe a la Casa Blanca, que dicen en alguna película, especifican por Marilyn, no por la doctrina, no por el presidente Monroe. Creo que fue Richard Dreyfuss en una película sobre el intento de atentado de Ronald Reagan. Bueno, el asunto está en el que tenemos a este Bill Clinton, que hizo lo que hizo, al final lo reconoció, pero en un primer momento trataba de capear el temporal en una crisis de comunicación muy importante para tratar de salvar su segundo mandato. Aunque, claro, todas estas cosas ya habían saltado el odio contra Bill Clinton en los 2 primeros años del primer mandato. Tal es así que luego acabó siendo víctima de la llamada revolución de Newt Gingrich, que fue el presidente, el speaker de la Cámara de Representantes a partir del 3 de enero del año 1995. Y a veces se comparan cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, esta mentira con lo del escándalo de la injerencia rusa. Porque al final también luego acusan la comparación de la injerencia rusa con lo que pasa en 2020, con la supuesta forma del latrocinio de las elecciones. Las cosas en su lugar y en su momento. La trama rusa se refiere a el robo
probado de los servidores del Partido Demócrata y de la candidata Hillary Clinton de información personal, particular, confidencial, para ser utilizada públicamente. Y eso es un delito de robo. Y si un candidato dice públicamente, señores de otro país, en este caso Rusia, quiero que hackeen los servidores del Partido Demócrata y de mi candidata rival, Hillary Clinton, eso es directamente traición. Traición a la patria que no lo hubieran consentido ni Tricky Dick ni Ronald Reagan. Esto es así. Con lo cual esto no se puede comparar ni con todo lo anterior ni con todo lo posterior. Y por otro lado, pues no tiene nada que ver, como digo, lo de el intento de amañar elecciones de Tricky Dick de Richard Nixon, tratando de superar ese desasosiego que tuvo el Partido Republicano después de ver cómo desde el año 32 tenían el mandato en la Cámara de Representantes, en el Senado y en la Casa Blanca, fundamentalmente desde el año 32 hasta el año 68, con pequeños paréntesis, por ejemplo, como Ike Eisenhower, que fue presidente de 2 mandatos, pero tampoco era un republicano de estos. Al fin y al cabo, pues venía de ser comandante en jefe de las tropas en Europa. Había estado fuera desde el año 40-41, haciendo cosas fuera de los Estados Unidos, y después fue comandante de las fuerzas europeas, estadounidenses en Europa, la OTAN. 10 años fuera de Estados Unidos. ¿Qué carrera política como miembro del Partido Republicano que se brega en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Senado, o siendo gobernador de un estado, como hubo otros? Como el propio Richard Nixon, que fue vicepresidente con Eisenhower, que había sido pues ayudante de McCarthy en el Senado, y bueno, pues tenía una carrera dentro del Partido Republicano. Tenían ese elemento de, como no lo podemos hacer por la vía legal y con los votos, porque la gente es tan tonta como un zapato que quiere seguir votando a estos demócratas, pues habrá que hacerles ver de cualquier manera al público de los Estados Unidos que estos son gente muy mala, incluso pues lo cual lleva a una cosa curiosa, porque eh, se dan sobreentendidos y hay mucha forma de democracia en los Estados Unidos que se basa en la tradición y la costumbre. Por ejemplo, la tradición y la costumbre de no llevar al presidente de los Estados Unidos a un juzgado ordinario. Eso es una forma de aforamiento. Sí, no escrito en ningún lado, pero todo el mundo entendía que el presidente pues solamente era posible ser juzgado por el Tribunal Supremo o por el impeachment. Ha habido 4 impeachments en la historia: el de Andrew Jackson, el primero en el siglo XIX, que seguramente si hubiera trascendido habría llevado a una mayor parlamentarización del sistema político estadounidense. Después tenemos el intento de impeachment de Tricky Dick, de Richard Nixon, que no llegó al Senado porque dimitió antes, el 4 de agosto del año 1974. Que una de las pruebas que salió, bueno, pues implicó al vicepresidente Spiro Agnew, que dimitió previamente y luego tuvieron que hacer la ascensión porque hubo un periodo de vacancia. Ascendieron a Gerald Ford y bueno, pues al de poco de ser nominado vicepresidente, tuvo que asumir las tareas de presidente y terminar el mandato del año 72, de las elecciones del 72 hasta el 76, el segundo mandato de Richard Nixon. Después viene este impeachment, el intento de impeachment de Bill Clinton por esta tontería del Monica Wallstein Gate, que luego evidentemente pues se sacaron otras cosas, el caso Clydewater, creo recordar.
bueno, pues un tema de real estate, de propiedades en Illinois, creo, porque Hillary provenía de Chicago. Y después el intento en 2020 de impeachment contra Donald Trump por la trama rusa. Y también se da por descontado otra cosa que tiene que ver, porque al final a Bill Clinton le acabaron llamando a un juzgado ordinario y como no había precedentes, pues al final, pues por estas cosas de la campechanía, pues se acabó aceptando y ahí fue. Pero digamos que cuando asesinan a JFK no era matar al presidente de los Estados Unidos, no era un delito federal. Si hubieran asesinado al kiosquero de la esquina que estaba debajo de la librería ahí en la Plaza Daly, en vez del presidente, pues hubiera, o como al sargento Tippett, en principio a Lee Harvey Oswald le detienen supuestamente por haber asesinado a un policía, este sargento, el agente Tippett, camino del cine del cine en el que se refugió y en el que le acabaron deteniendo. Pues formalmente, cara a la justicia, tenía la misma figura legal el asesinato del agente Tippett que del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y es a raíz de él que cualquier asesinato o intento de asesinato del presidente se convierte en un delito federal. Pero hasta entonces cualquiera con dos dedos de frente pues entendía que asesinar al presidente era un delito especial, aunque no estuviera recogido sobre las bases legales. Es el asunto de la tradición y la forma un tanto anglosajona de derecho consuetudinario. Y por tanto pues son cosas que están ahí, aunque no estén especificadas en una normativa. Como se puede intuir en todo lo que vamos comentando, eh, hay muchas cosas que estaban alineadas con el asunto de Bill Clinton en el año 98. Él cayó en la trampa, es lamentable, pero cayó en la trampa y acabó empozoñando el final de su mandato. Aún así, cuando terminó su mandato, como también le pasó luego a Barack Hussein Obama en el año 2016, si hubieran tenido la posibilidad de presentarse a un tercer mandato, tanto Clinton como Obama, es altamente probable que lo hubieran conseguido. Un poco como le pasó a Franklin Delano Roosevelt en el año 40, cuando se presentó en tiempos difíciles a un tercer mandato que lo revalidó ampliamente y luego revalidó un cuarto mandato en el año 1944, aunque no lo completaría, como todo el mundo sabe. Y eso es por la enmienda 25 que reduce a ese derecho consuetudinario basado en que George Washington se presentó a solamente dos mandatos y cuando le dijeron un tercero, no, yo me tengo que ir con Marta por ahí, a Montmernon o a donde sea, porque Marta está un poco cansada de que esté fuera de casa y yo estoy un poco viejito y me quiero retirar. Y desde entonces los presidentes han tenido dos mandatos con la curiosidad que, bueno, probablemente Donald Trump pueda intentarlo como Chester Arthur, anteriormente gobernador de Nueva York, que tuvo un primer mandato, perdió la reelección, se presentó al siguiente mandato y en tres periodos consecutivos, digamos que tuvo el primer mandato, el periodo interregno lo tuvo otro y luego volvió a la presidencia y estuvo otros 4 años, culminando dos mandatos de 8 años en total. Hasta que llega el señor Franklin Delano Roosevelt, que tiene cuatro mandatos en el año 32, 36, 40 y 44, cuatro elecciones consecutivas ganadas por los demócratas y por la misma persona, es decir, Franklin Delano Roosevelt.
Y ante eso, pues hicieron el voto de ponerlo por escrito de que solamente el presidente puede presentarse a 2 mandatos, salvo que en el mandato que termina, pues le pase algo al presidente y desaparezca en los 2 últimos años, con lo cual puede terminar esa persona el mandato eh, y después ser candidato una primera vez y una segunda. Con lo cual, un presidente puede llegar a serlo durante un máximo de 10 años, como por ejemplo le pudo haber pasado a Lyndon B. Johnson cuando asesinan el 22-23 de noviembre del 63, faltaba solamente un año, lo culminó Lyndon Johnson y pudo haber sido candidato a partir de en el 64, en el 68, cosa que declinó, pero él lo declinó él. Podía haberse presentado y todo el mundo daba por hecho que podía ser, que sería el candidato de los demócratas. Con lo cual son cuestiones constitucionarias que luego al final pueden acabar o no convirtiéndose en ley. Lo mismo que con el impeachment y con otros muchos elementos. A Bill Clinton le odiaron sobre todo por el intento de la llamada medicina socializada que intentó en el primer mandato, en el año 93, en parte a través de su primera dama, es decir, a su esposa, Hillary Clinton, y también por eso también la odiaron a ella. Y ante cualquier debilidad trataron de meter la cuchara, no solamente con esto, sino con otras muchas cosas, pero cayó la trampa y al final pues acabó pagando socialmente porque al fin y al cabo digamos que el robo, el latrocinio del dinero público no tiene en Estados Unidos el mismo impacto que lanzar una mentira respecto a la vida familiar e íntima, lo cual es sorprendente, pero seguramente venga de una ética del protestantismo de la cual podría estar orgulloso aquel sociólogo alemán que escribió, que mejor no digamos el nombre porque entrar en sociólogos pues es un poco largo y tedioso, pero escribió un libro sobre la ética protestante que puede ser encajada en esta trama de bueno pues tratar de vincular a Nixon y al Watergate con el caso este de Mónica Lewinsky y todo esto. Evidentemente, mentir está mal, mentirle a tu mujer está mal, hacer cosas fuera del matrimonio no es que sea legalmente algo delictivo, pero es un error personal y familiar. Y eso, pues como dijo luego Hillary, es un asunto que únicamente se tiene que resolver dentro de ese matrimonio y dentro de esa casa. Y así debió haber sido y no ser un escándalo público. Pero estas cosas, como luego en parte se verá filtrado en la película Primary Colors, con aquel John Travolta haciendo de trasunto de Bill Clinton, pues bueno, pues ahí se ve un poco lo que quisieron transmitir en una película de ficción entre comillas, de lo que supuso este caso Lewinsky. Y como digo, se hace el aniversario, el 23 aniversario del 23 de enero, en el que la televisión mintió para tratar de quitar ese asunto de los medios, de la cadena informativa, y pasar a otros temas, cosa que luego acabó siendo motivo de impeachment y motivo de empañar la trayectoria, siquiera, por lo menos, la momentánea del final del mandato. Cosas de la historia y que hay que recordar a todos y todo y tener memoria de todos los elementos, eso sí, poniendo las cosas en su contexto y en su circunstancia, que luego le acusaron de utilizar aquel bombardeo de finales del año 98 con fines espurios, como pudo transmitirse a través de la película aquella de que hizo con Robert De Niro y
Al Pacino respecto al tema que no, mejor no digo la película porque es meterse en fregados, porque también esa película fue basada en una novela que es completamente distinta de la trama. Por lo tanto, la memoria completa y con su contexto y su circunstancia y bien explicado para poder entendernos todos y poder poner las cosas en su justo elemento. Y sin más, es que ricasco, agur berbat, beti jelpean.